Muy buenos días para todos nuestros auditores, para todas las personas que nos están escuchando y además los que nos ven después también en las redes sociales. Un día maravilloso de este invierno ya, esperando que Entramos. además pueda seguir lloviendo con mayor cuantía en las próximas semanas. Y quiero mandarle este día de forma muy especial un saludo a mi amigo Mauricio, que está trabajando ahí justo en las intersecciones de la avenida El Palqui con Andrés Bello haciendo una linda reja, así que recomendarle que le quede derechita, ¿ah? Ah, ya, va Derechita. con mensaje incluido. Claro, no, que no se desconcentre. Ah, ya, Se qué bien. desconcentre conversando con la gente que pasa y todo, demasiado social. Ah, ¿Ah? ya, ¿no? Es bueno en todo caso eso. Un saludo para Mauricio con mucho cariño. Está ¿Ah? haciendo contacto. ¿Puedes subir un poquito el micrófono, por favor, Sí, lo Camilo? subimos, sí, 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 ahí. No, completo con el Ah, brazo. A ver, perfecto. vamos ahí. Ahí, ahí sí, ahí sí, Ahí ahí sí, sí, ahí. Ahí, sí, espera. ya, ahí, Ahora sí. Perfecto. ahí perfecto. Sí. Es que como no usamos ambiental ahora por el tema de que están los equipos al lado, todavía no los sacamos. Ah, Así que ya. estamos arreglando, ¿ya? Oye, Camilo, mira, me estoy acordando de algo que un día conversamos a propósito que hace poco vimos por las redes sociales sobre la licitación de el nuevo Cefam del Palqui. Hace tiempo nosotros conversamos sobre eso, pero en forma indirecta porque hablamos esa vez de los ciclistas. ¿Te acuerdas sobre la pista que se hizo ahí, que hubo bastante apoyo de tu parte en tu gestión? Y dentro de eso conversamos que tú, al salir alcalde, querías hacer una L ahí para ver un futuro proyecto de turismo, tal vez algo que se podía realizar. Y dentro de eso también salió que en ese lugar se establecía o se iba a realizar el Cefam. Cuéntanos un poco, porque tú también en esa conversación dijiste que ustedes habían iniciado este postulación, digamos, o a dar un avance para la construcción futura de un Cefam ahí. Cuéntanos de eso, ¿cómo va eso? Sí, bueno, en primer lugar, decirte que me encuentro realmente feliz de que por fin este CEFAM, este nuevo CEFAM para la gente del Palqui y alrededores, eh, se pueda construir, ¿ya? Es muy importante porque de alguna forma el hecho de no tener una buena infraestructura impacta también en la calidad de la atención que se prestan en los servicios. Por lo tanto, es indudablemente necesario que el CEFAM del Palqui tenga las condiciones adecuadas de infraestructura para poder atender. Primera cosa, que es súper importante. La segunda es que sí es un poco de repente molesto encontrarse con publicaciones que no responden a la realidad. Y es súper importante hacer como esta reflexión, porque el año 2017 nosotros comenzamos el diseño de ese proyecto. Y el año 2018 quedó no solamente con recomendación satisfactoria, que es como la aprobación económica que se ¿La hace para RS? la aprobación, el RS, sino que además tuvimos la astucia de que tanto el CEFAM del Palqui, la construcción del CEFAM del Palqui, como la construcción del CEFAM de Carén, quedaran disponibles en algo que se llama el convenio de programación, que es un trato, es un convenio que tiene el gobierno regional con el Ministerio de Salud y en el cual se van pactando el financiamiento y las prioridades de construcción de distintas infraestructuras y equipamientos de salud en la región de Coquimbo. Y nuestros CEFAM, los únicos CEFAM de la región, estaban en ese convenio de programación el año 2018. ¿Y por qué estaban ahí? Porque precisamente habíamos hecho la pega de tener un diseño. Entonces se dice que el CEFAM no estaba priorizado, pero fíjate de que sí estaba priorizado, no solamente por el convenio de programación. Tuvo percance obviamente su construcción porque recordemos que el 2020 vino la Sí, pandemia, hubo un cambio entonces totalmente. cambiaron las focalizaciones de cómo se utilizaban los recursos en el Ministerio de Salud y evidentemente quedamos un poco más para la cola, digamos, quedamos esperando digamos, a la Habían espera pausa de, en realidad, pusieron claro, como bastante dicen en el pausa. campo, estábamos a la guaite, ¿ah? Con la Estábamos a la guaita. guaite en financiamiento. Pero resulta de que en el oficio 1900, ya del 23 de diciembre del 2020, el director de Servicio de Salud Coquimbo nos informa de que el proyecto Centro de Salud Familiar del Palqui se encontraba priorizado por parte del Ministerio de Salud su financiamiento para el periodo 2021 y 2022. Entonces, eso es falso. El proyecto siempre estuvo priorizado. Lo que pasa es que quizás lo que ha faltado es talento para poder resolver el proceso de licitación. Porque entiendo que el 2021
se hace una publicación donde se indica que se le va a dar prioridad, que se va a resolver y que se va a postular. No se sabe nada más hasta el año 2023, que supuestamente se hace una licitación que queda desierto, y este año se vuelve a colocar en licitación y que yo espero que efectivamente se hayan tomado las providencias para tener los recursos necesarios y que no sea esto un acto electoral nomás, porque en realidad ese fan del parque es una de las infraestructuras más necesarias que tenemos después del CEFAM de Carén, no solamente en la salud, sino que en general dentro de las inversiones que debían hacerse en la comuna de Montepatria, con otras, por cierto, que también tienen alta prioridad, como la escuela de la Vía El Palqui, o en la escuela Mastay, y la escuela Tulagüen, Tú la por wen que cierto. esa ya se... Entonces, pero quiero decirlo con mucha fuerza porque no existiría proyecto de CEFAM primero si no hubiéramos tomado la determinación de hacer todas las gestiones para que esto fuera una prioridad regional, primera cosa. Segunda cosa, que yo no soy alcalde hace ya más de 3 años, por lo tanto la responsabilidad de haber sacado rápidamente ese proyecto le correspondía también a otro. Entonces a la actual administración. yo creo que hay que asumir un poquito la responsabilidad en eso, porque mire, el dato mata relato. Tú puedes decir mucho, mira, sabes que estoy preocupado de la salud de los monteparinos, pero si en 3 años no hiciste nada por cambiar y por mejorar esas condiciones, la verdad es que tu discurso queda en nada. Y yo quiero hacer esa reflexión para la gente. No quiero hacer una pelea de esto, por cierto, porque que se construya ese FAM es lo más importante, pero es importante hablar con la verdad y que las personas que nos están escuchando también entiendan bien de quién es la responsabilidad, ¿O quién porque, tiró la piedra primero también? claro, porque imagínate que tú hiciste el diseño, lograste que la cuestión quedara priorizada, lograste todo, y resulta de que alguien patúo después te dice, no, y esto lo vengo a sacar yo porque nunca estuvo priorizado. No, pues compadre, tenemos con más, seamos más reales en cómo generamos ¿Y es el mismo diseño que ustedes presentaron? ¿El mismo, tal cual? ¿O hay modificaciones? ¿Eso tiene alguna información tú? tuvo unas modificaciones. Lo que pasa es que efectivamente, como vino la pandemia y el proyecto se dejó estar, tuvo que rehacerse el permiso de edificación y también la resolución satisfactoria económica. Y también se tuvo que hacer ambas cosas. Y nosotros alcanzamos a dejar listo el permiso de edificación. El permiso de edificación tuvo que hacer modificaciones porque también cambió el plan regulador entre el 2018 y el 2019. Entonces ahí tuvo que haber un replanteamiento de algunas cosas que fue súper complejo, porque además estos proyectos que se diseñan, Pablo, tienen también, tienen también propiedad intelectual. Entonces fue súper complejo volver a contratar al mismo arquitecto que hiciera las modificaciones porque su firma estaba estampada ahí Claro. y él tampoco quería renunciar a eso porque eso es parte después también eh, de su Currículum, currículum. claro Yo que sí. diseñé tal CEFAM y todo. Entonces se generan ese tipo de dificultades, pero son propias obviamente de cuando uno está en la revolución. Pues si la revolución no es fácil, Claro es que sí. difícil, todos los días hay que problemas, y la Sí, magia tiene que los líderes son capaces de hablar menos y solucionar más, po, ¿no? exactamente. Oye, Camilo, bueno, aclaratorio eso por lo demás. Por si existían dudas, que no creo también la gente ya no es como antes también, averiguar. Está todo en internet también, así que pueden averiguarlo. Claro, pero no es bueno comprarse, digamos, esos mensajes y hay que ser reflexivos. Sí, mire, si porque hoy día estamos en discusión y probablemente tanto al alcalde actual como a mí no evaluaron porque hemos sido los únicos dos candidatos que hemos sido alcaldes. Entonces, es importante que la gente se haga una evaluación genuina de las cosas. Entonces, no cuando los medios de comunicación, ¿cierto? O quienes relatan empiezan a comunicar algo que no es cierto, regularmente lo repiten tanto que lo convierten en verdad, o al menos generan la duda. Entonces, yo por eso me atrevo a rectificar esta cuestión. Es como cuando el 2021 me salieron por la prensa diciendo que había dejado el municipio endeudado y todo, y yo salí respondiendo inmediatamente que eso no era así, y nunca más hubo esa discusión. Porque claro, se empiezan a construir relatos que no son verdad, y yo cometí el error en el año 2021 en mi campaña de haber guardado mucho silencio y darle espacio a muchas personas que decían cosas que eran mentiras, e incluso a persecuciones psicópatas que nos encontramos eh, por redes sociales falsas y todo. Y claro, yo guardé silencio, no fui capaz de aclarar porque yo pensé lo mismo que tú.
dije, no, la gente se da cuenta de que esto no es así. Ah, no, sí, pues Bueno, obvio. ahora prefiero resguardarme, ser más cauteloso y decir, mire, ¿sabe qué, compadre? Aclaremos esto inmediatamente para no tener problema el día de mañana. Eso sí. Oye, Camilo, dentro de eso, bueno, hemos hablado de hartos temas. Ya llevamos seis, si no me equivoco, con este sería el sexto programa. ¿En serio? Sí, Hoy sexto programa, sí, se ha vamos pasado rápido. voy a hacer una gran temporada. Claro. Conversemos con Camila. Oye, Camilo, mira, dentro de eso, Aló, Camilo. aló, Camilo, aló. Oye, dentro de eso, ahí por ahí no hemos conversado sobre, bueno, pinceladas, pero muy pocas sobre cultura y patrimonio, ¿ah? Yo vi en tu gestión se hicieron un abajo al lado de lo que es el centro cultural, ¿Sí? uno que se ven de madera muy bonito ahí, que hoy en día uno lo ve y ahí están quietitos. Hay muchas cosas que hacer, a lo mejor dentro de tus propuestas que vienen. Sería bonito hablar en esta oportunidad de cultura y de patrimonio, sobre lo que hiciste en tu gestión y qué se puede venir para el futuro en caso de salir electo. Claro. Bueno, primero lo que hay que decir es que la cultura y el patrimonio tienen un valor muy relevante para el desarrollo humano, para la construcción de la historia y, por cierto, también para potenciar ciertos rasgos y valores que tiene nuestra comunidad. Cuando uno habla de cultura, la cultura es tan diversa que a veces es difícil poder satisfacer todos los sectores, porque nuestra comprensión de la cultura puede ir del ámbito de los pueblos originarios, puede ir del ámbito de las disciplinas, digamos, más tradicionales como la música, la pintura, la escultura, etcétera, o puede ir también de la mano de espacios ni siquiera de ejecución, así como de educación y materialización, sino más bien de espacios de espectadores, ¿cachai? Como el acceso a la Sí, cultura. sí. Entonces, tiene muchas dimensiones. Y eso lo hace realmente complejo, un gran desafío para nuestra comuna. Nosotros trabajamos en un plan cultural que se trabajó con distintos actores y fuimos desarrollando distintas iniciativas. Una de las iniciativas que con gusto pudimos desarrollar, que fue una idea muy personal, fue la creación de la Filarmónica. Cuando creamos la Filarmónica y le pido a mi equipo entrar a desarrollar ese proyecto, hicimos esa inversión en eso entonces alrededor de los 25 millones de pesos en equipamiento para poder tener los instrumentos para hacer formación musical en Montepatria. Pero ¿por qué la Filarmónica? ¿Por qué la Filarmónica y no una banda andina y no otro? Porque necesitábamos construir educación musical para que cada uno de los que aprendiese tuviera la posibilidad después de desarrollar sus propias vertientes musicales, pues el rock, la música andina, el reggaetón, ¿eh? Lo que fuera. ¿Por qué? Porque había una formación base que iba a dar espacio a todo ese tipo de gustos, ¿te fijas? ¿Por qué además la música? Porque la música quizás es una de las expresiones culturales más que atraviesan a todas las personas. Todos de alguna forma disfrutamos de la música a través de escucharla, de cantarla o de bailarla. Sí. Entonces me parecía que era como el espacio indicado para poder desarrollar ese tipo de iniciativas. Y bueno, creamos la Filarmónica, desarrollamos una serie de proyectos, además asociados a ella, y podemos crear un programa que fue muy contundente y que se convirtió en la única filarmónica en esta región que tenía profesor por instrumento. O sea, invertíamos harto también en recursos humanos para que la formación fuera completa. No es que te invitábamos y te decíamos, ya aquí está el violín y toca. No, Claro. cada instrumento tenía un profesor que te ayudaba y te guiaba. Y fue un proyecto realmente maravilloso porque en él también ese espacio lo ocuparon en la formación de niños, de personas mayores, de adultos, de todo, hombres, mujeres. Fue un espacio súper abierto, muy interesante. Y yo creo que es un espacio que se debe recuperar y por cierto que se debe volver a potenciar. Creamos eh, distintos programas de baile. Es más, en un salón del Centro Cultural que no tenía habilitado el espacio para poder hacer danza, lo habilitamos, incorporando en ese sector también una serie de inversiones, de cambio de piso,
para que estos talleres se pudieran realizar con completa normalidad. Y así fuimos desarrollando distintas iniciativas, pero evidentemente es un área que tenemos que explotar más, debiéramos profundizar temas de beca en el ámbito de la cultura, debiéramos tener muchos más programas asociados y además en el patrimonio yo creo que es donde está el desafío más grande y complejo, porque recuperar nuestros vestigios históricos sobre la presencia de la cultura moya y diaguita, poder potenciar eso en virtud de la relación también espacial que se tiene con el medio ambiente, con las estrellas, eso es muy valioso. Y la construcción también, porque se ha perdido bastante. O sea, hay nuevas construcciones. El sector de Rapel, por ejemplo, tiene su patrimonio, digamos, de lo que son las construcciones, ¿cierto? Son casas pareadas, casas pegadas que son de adobe antiguo, que tal vez ahora sí se puede hacer una renovación de material nuevo, pero sí siguiendo los mismos patrones que había antiguamente. El patrimonio es nuestro. Así, por trabajar aspectos de fachada histórica. De hecho, fíjate que nosotros realizamos en ese marco una fachada patrimonial en el sector del camping. De hecho, se han grabado un par de videoclips Sí, ahí. sí. Y esa fachada patrimonial, que fue una idea que trabajamos con nuestro equipo de maestros del camping, que eran secos para trabajar la tierra, porque no es fácil en realidad trabajar el adobe, la Ahí quincha. seguimos, sí. Ya no queda Uy, mucha gente que sepa eso. Entonces, saben harto de paja los hombres, entonces. claro. No, pero hablando en buena manera, pues sí, se fueron por el otro Y lado. fíjate que fue un montón de colaboraciones, porque, por ejemplo, tuvimos que ayudar a demoler algunas casas de algunos vecinos, entonces le dijimos, ya, nosotros vamos y nos regala la tierra. Claro, Entonces nos sí. fuimos trayendo los mismos adobes, los volvimos a hacer ahí mismo con los maestros y se volvió a desarrollar esa infraestructura que ha sido realmente maravillosa. Pero además hicimos un diplomado con la Universidad Católica. Y en ese diplomado se hizo un diagnóstico, por ejemplo, de las fachadas patrimoniales del río Rapel. Y los arquitectos que participaron de ese diplomado, porque eran todos arquitectos y ingenieros constructores, hicieron un dossier. En ese dossier está explicado el porqué y la forma características que tienen las casas de Rapel, que es muy importante porque eso en el futuro te va a ayudar para poder ser una guía para poder construir fachadas patrimoniales, que te dice por qué, la altura, un montón de aspectos técnicos que son súper relevantes. Yo creo que tenemos que trabajar eso, tenemos que trabajar la recuperación de muchas iglesias. Hay un patrimonio material muy interesante en la comuna y también uno inmaterial. Yo creo que hay un gran desafío y eso además vincularlo con otras áreas de desarrollo. Por ejemplo, bueno, las iglesias, tocaste un tema muy importante, son gran patrimonio, la de Tulagüen, por ejemplo, la de Carén, La de eh, Guatulame, precioso, sí, pues ya ahí trabajamos ahí en Chañar esa, Alto. sí, entonces son antiguísimas, antiguísimas, que eso debería ser hacer una buena gestión ahí, ayudar, obviamente, tal vez la gente dice, no, nos vamos por el lado de, no sé, de lo, no sé, de lo mágico, de lo que es Dios, todo eso. Pero sin embargo hay que sacarle la otra parte, que es la parte cultural, o sea que hay un patrimonio que fue construido y que tiene muchos años por lo demás. Bueno, por Oye, cierto. oye, Camilo, pero dentro de eso también tú, en tu gestión, tienes una autocrítica de lo que te faltó o lo que falta aún en cultura para la comuna dentro de tu gestión. Entonces, una autocrítica tuya, sí, o sea, dentro de la gestión suya. Sí, muchas, porque también en estos últimos años también uno tiene la oportunidad de hablar con la gente y a uno le representa por cosas que, por ejemplo, son importantes para ellos. Por ejemplo, una de las cosas que siempre la gente me plantea es que no fuimos capaces quizá de poder descentralizar todos los programas. Por ejemplo, teníamos la filarmónica, pero claro, la teníamos en el centro cultural y quizás muchos chicos de Tulahuen, del sector de Rapel o de aquí de Chañaral Alto, del Palqui, querían participar, pero no tenían cómo resguardar la seguridad de la locomoción permanente. O sea, no teníamos ni la locomoción disponible, ni ellas de forma particular. Entonces, una de las cosas que uno podría asumir como uno de los problemas es no haber descentralizado de forma adecuada los talleres, Ahí la es. oferta cultural. Estaba toda muy centralizada en Montepatria y yo creo que fallamos. Por eso te acuerdas que en algunos programas anteriores hablamos de las oficinas de gestión Sí, sí, territorial correcto. y yo te comenté que había que potenciarlas creando personas en el ámbito del deporte y la cultura, porque yo creo que vamos a tener que ser capaces de centralizar más.
tiene un montón de complejidades, obviamente muchos más costos, pero hay que hacer el esfuerzo en virtud de que toda la gente de la comuna pueda tener acceso a las mismas potencialidades. Y no estoy diciendo con esto que vamos a estar en cada pueblo, porque eso se nos hace desde el punto de vista presupuestario imposible, pero sí de acercar a los lugares más urbanos, ir de a poco creando mayores espacios de participación en eso. Yo creo que eso es una autocrítica muy necesaria y que te sirve además para mejorar los programas y las cosas que vayas a hacer en el futuro. Lo segundo, me parece importante como autocrítica decir que fuimos poco capaces también de egresar muchas veces también a las personas y crearle nuevos programas. Porque no sé, pues, hay programas que tuvimos a las mismas personas siempre y no generaban espacio para la formación de otros. Entonces también a veces fuimos capturados por los mismos interesados y quizás debimos haber generado ese proceso de egreso para otra alternativa de formación, ¿cierto? Para que ellos pudieran seguir conectados con el municipio, pero que en este proceso de formación inicial pudieran haber nuevos. Yo creo que eso también era importante. Oye, Camilo, y dentro de eso, ¿tú crees que a ver, siempre se hacen eventos dentro de las municipalidades? ¿Tú crees que los eventos, o ya sean festivales, lo que sea, crees que es un buen acercamiento de la cultura hacia la gente, hablando justamente de la descentralización? O sea, hacer, no sé, pueden ser rotativos en todas las diferentes y tratar de llegar a todas las comunidades, por muy pequeñas que sean, en este caso. O sea, yo creo que sí, pues es muy necesario. Tú no te puedes gastar en eventos, no sé, 300 millones de pesos al año y resulta de que en los programas te estás gastando con suerte 50. O sea, es importante, pero hay que tener cuidado con la proporción, con la proporcionalidad y además de qué es lo que queremos hacer, porque si la expresión es entretener, claro, probablemente vamos a encontrar exposiciones de tipo de arte que son muy livianas, ¿te fijas? Pero si nuestro propósito es entretener, pero además cultivar la cultura, claro, probablemente ahí vamos a tener que hacer otro tipo de eventos. Yo lo que creo es que, claro, los eventos son importantes, lo hicimos también en nuestra gestión, pero creo que el costo tiene que ser muy proporcional a el resto de las inversiones y no tienen que ser desmedidas, sobre todo cuando hay aspectos del desarrollo humano o del desarrollo de nuestra comunidad que están flaqueando. No sé, por ejemplo, este año la situación fue súper compleja a principio de año. Hubo Sí. muy poco empleo y se necesitaba mucha ayuda social para poder de alguna forma ayudar a las familias que lo estaban pasando muy mal. Pero claro, se tomó una decisión de hacer un financiamiento de un festival en el verano que con cifras realmente millonarias, que eso sí que es histórico, ¿ah? Realmente millonarias, de gasto de un día. Entonces, a veces tú dices, chuta, ¿cómo, en el fondo, cómo voy a hacer una sal fin de semana si no tengo pan el resto de la semana para que mis niños coman? Yo creo que uno tiene que en esa cuestión ser más ordenado y más proporcional también a las prioridades que tiene el territorio. Porque a mucha gente le puede haber gustado ir a ver el festival y gozó ese día, esas horas de música, pero hay personas que no les interesa o que no pueden incluso porque no tienen cómo movilizarse hasta el lugar y que la pasan mal todo el año. ¿Me entiendes? Entonces creo que sí, son importantes, pero sí tienen que ser proporcionales a las tareas que tiene la comuna. Me encima no pudimos transmitir a una artista, pues no. Yo estaba transmitiendo la Natama, por ejemplo, en el canal, y ¿Ya? una artista no nos dejó transmitir. Ah, ya. No dejaron, no dejó nomás pues ¿Cuál artista? la Denise Rosenthal no dejó. Claro, ¿no? Ni tampoco en la radio, ¿va? Porque también las radios que hay que estar claro, todas las radios que estaban ahí transmitiendo ¿cómo se llama? En cadena, digamos, no dejaron. Pero es Bueno, que son cosas de los es- discográficas o así. está bien, pero mira, lo que pasa es que además hay una cuestión de desproporción, porque la mayoría de los costos asociados a este tipo de artistas, como los Vázquez, que a mí me llamó mucho la atención, los Vázquez y ¿cómo se llama? Y Denis Rosenthal, regularmente están como en los 18, los 20 millones de pesos. Eso es como más o menos el costo que tienen por actuación. De hecho, hay informes de la Contraloría que lo indican a propósito de un reportaje que se hizo en la Municipalidad de Colbún, que los costos que tienen asociados como artistas. Y aquí se pagaron 37. A mí me pareció súper llamativo eso, 37 por cada uno, que es como demasiado helado
elevado respecto al costo que tienen de mercado, po. Voy a ir a animar el festival, entonces está bueno. Claro, no, pero para eso, para ir a animar, compadre, tiene que hacer otra cosa, po, ¿no? Sí, pues, oiga, amigo Camilo. Bueno, y tú, bueno, esto te conecta de la cultura, el patrimonio, con el desarrollo de nuestra comuna. Esto es importante, ¿cierto? Porque es desarrollo para la comuna. Es la impresión, yo creo que de todo y de tu parte como candidato. ¿Tú crees que va a ser un buen plus levantar la cultura para llamar, por ejemplo, hablamos el otro día de turismo, hemos hablado de varias cosas, pero esto será un desarrollo a muy corto plazo para la comuna si se llega a desarrollar bien la cultura y el patrimonio, Por por tu cierto, parte? por cierto, mira, pero voy a dar ejemplos súper simples, ¿ya? De cómo en el fondo esto puede potenciar otra área. Por ejemplo, que pudiéramos tener museos al aire libre, a propósito de la cantidad de petroglifos que tenemos en nuestra comuna. Bueno, en este río maravilloso hay varios, pues en la quebrada ahí de la Coipa hacia arriba, una cantidad impresionante. Eh, Tener museos al aire libre creo que es una buena oportunidad. Lo segundo, y ese museo al aire libre no solamente una oportunidad para el turismo y también para la educación, ojo, para la educación de nuestros niños, sino también es una buena oportunidad para el desarrollo económico en general, ¿ya? Que hay que potenciarla. Otra línea, por ejemplo, la cultura inmaterial, las fiestas del queso, ¿cierto? De la churrasca, de ese tipo de cosas, son cosas que son importantes. ¿Cuál es el tema? Es que tienen que ser obviamente financiables, pues. O sea, tiene que haber una fórmula de financiamiento que permita efectivamente que la gente le vaya bien, gane dinero y que se potencie el conocimiento de esa cultura inmaterial o de los territorios, por ejemplo, de Rapel, de Tulahuén, etcétera, que yo creo que es como súper relevante. Se tienen que hacer algunos reconocimientos también importantes al patrimonio asociado también a, a los personajes. Eso justamente te iba a tocar. Aquí hay contadores de historia, pero tremendas que ahí están a veces y no se pueden llevar al papel o grabarlos para dejarlos para la prosperidad, para dejarlos para el futuro, digamos. Y hay harto. O mira, cosas interesantes, por ejemplo, también de lo que tú dices, la presencia de personas como Sergio Larraín, un fotógrafo mundialmente reconocido que terminó sus días en Tulahuén. ¿Por qué no pensar en tener una sala de exposición de Sergio Larraín? ¿Te fijas? Por Landón también que vive aquí en la zona, Por también, ejemplo, ¿te también fijas? hay. O sea, hay personas que efectivamente le pueden dar un realce, como en Vicuña la presencia importantísima, influyente de Gabriela Mistral. También nosotros tenemos que, yo creo que construir eso en nuestra comuna. Hemos sido un poco cariñosos, creo yo, con las personas que le han dado espacio de desarrollo en distintas materias a nuestra zona. Creo que tenemos que ser un poquito más justos y recuperar ese espacio, pero también tenemos que ver esto como una tremenda oportunidad. Yo no digo que la gestión se vaya a volcar todo a esto, por cierto que hay que compatibilizar todos los aspectos del desarrollo, pero hay mucho que hacer y hay que tratar de cultivar además buenas relaciones con tus socios estratégicos para poder avanzar la mayor cantidad posible en esta materia. Mira, justo nos llegó una pregunta de acá de una amiga del sector del Palqui. Oye, podríamos dejar para la otra semana como avanzado un tema que podría ser el adulto mayor, ¿o no? Excelente, hablemos de personas mayores la La otra próxima semana semana. sí, me creo que sí, porque es buen tema y ahí vamos a ver qué se puede hacer. Porque justo por ahí me hizo una consulta otra persona. Cuando van a hablar del adulto mayor, yo creo que es buen tema para la próxima semana. Vamos Excelente. a prepararlo ahí con las preguntas. Oiga, amigo, mira, dice, ¿qué tiene en proyecto en ayuda de la salud mental para las personas de la comuna y si tiene algún plan para frenar el tema del narcotráfico? En especial en el Palqui sería ideal un tema de rehabilitación que un día lo tocó para jóvenes y adultos de la comuna. Esa es una pregunta que está haciendo una auditora a esta ¿Se hora puede de la decir el mañana. nombre para No responderle? tengo nombre. Ah, No, ya. no Le está. respondemos entonces a auditora. Auditora, es una Ya, a auditora. nuestra auditora le respondemos. Sí, pues, auditora, eco. Mira, el tema de salud mental es una de las cosas que nosotros habíamos visto en nuestra gestión anterior, que era uno de los temas que teníamos que impulsar. Y por eso creamos el Centro de Salud Mental con base comunitaria. ¿Y de qué se trataba esto? Era la construcción de una infraestructura en Montepatria que iba a tener de carácter comunal, que iba a tener dos aspectos. Primero, en el cual se iban a desarrollar una línea de atención de patologías de baja complejidad en salud mental por los equipos de psiquiatría del Hospital do Valle. Habíamos hecho un acuerdo
con el área de psiquiatría de ¿Del hospital de de la Ibañez? región, claro, Allá. para poder desconcentrar esas atenciones en Montepatria. ¿Para qué? Para que los pacientes no tuvieran que ir. Porque hay pacientes que se tienen que atender permanentemente para mantenerse compensados, ¿ya? Y algunas son más complejas que otras. Nosotros hablábamos de baja complejidad. Pero también una de las partes importantes que tenía, por eso con base comunitaria, es que este lugar iba a ser un lugar de expresión y de aporte al desarrollo de la salud mental, incorporando políticas colectivas, ¿cierto?, para poder mejorar esa comprensión, esa relación, esa vida saludable entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Y en esa condición dejamos un proyecto financiado con plata dentro del arca del municipio y que lamentablemente a la fecha no se ha desarrollado. Nosotros esperamos recuperarlo y, por cierto, potenciar este trabajo que es necesario para mantener la salud mental de nuestros vecinos y vecinas, porque en realidad del per cápita, que es de la plata que te llega del Estado para hacer inversiones en esa línea, es re poco. Estamos hablando de pesos que por cada persona que son solo las que se invierten en poder mantener salud mental. Entonces tenemos que potenciar y hacer programas. Lo segundo, respecto al tema de la droga, efectivamente nosotros tenemos un plan. Es un plan que obviamente no es tan difundible porque uno no le dice a los traficantes cómo los va a atacar, pues, Claro, es es parte de obvio. una estrategia. Pero es un trabajo que tiene que ver con que cada uno se haga responsable de las responsabilidades que tienen en este tema. Me refiero a las instituciones públicas. Porque la fiscalía tiene que hacer su pega, como la tienen que hacer las policías especializadas, y el municipio lo que tiene que hacer es el levantamiento de denuncia y de seguimiento y de inteligencia. Si en esto es lo que hay que hacer, si aquí todos sabemos mucha información, el problema es que hay poca denuncia y poca investigación. Y lo que tenemos que atacar fuerte, además, son las drogas duras, que son las que están haciendo, despedazando a nuestros niños. Y dentro de eso la rehabilitación es un tema importante. ¿Podríamos dejarlo para la próxima semana? ¿Puede ser? Sí, Adulto y rehabilitación. de todas formas, sí, pero quiero darte un pequeño antecedente porque la rehabilitación es posible en la medida de que las personas se quieran rehabilitar. Sí, Yo eso sí. participé mucho de la rehabilitación de muchas personas de Montepatria en distintos centros en la región y fuera de ella. Y fíjate que la complejidad que tenía era precisamente de que las personas iban, algunas se internaban, pero volvían a sus mismos lugares con sus mismos amigos y finalmente Recaída. terminaban a la semana, 2 semanas volviendo a consumir y se volvían a mandar y volvían a recaer y todo. Entonces, es muy necesario la fuerza de voluntad. Por eso hoy día los programas ni siquiera son cerrados, son abiertos. Tú vas Claro. ambulatorio, vas por el día y vuelves. Porque lo que quiere conseguir ese tipo de rehabilitación o la nueva estrategia es que tú te rehabilites estando en tu mismo círculo para prevenir que vuelvas a caer. ¿Te fijas? Sí, sí. Doy ese dato porque es importante, nos quedamos todos con la idea de que uno iba a un centro, quedaba Ah, encerrado, claro. desintoxicabas, ¿cierto? Y después salía y estaba súper bien y ya como que, no, yo no duele la droga, no, no pasa así. Lamentablemente eso puede pasar uno en un millón. A lo mejor era el error que había antes. Por eso se están Por eso cambiando ha ido cambiando la estrategia. la estrategia. Camilo, bueno, agradecerte nuevamente. Nos pasamos unos minutos, así que Ah, muy bien. se nos hizo cortísimo. El otro programa también se lo ha hecho muy corto, así que nos vemos la próxima semana. Ya tenemos un tema avanzado que por ahí nos dieron la idea sobre adulto mayor, así que nos encontramos el próximo jueves, Personas mayores para el próximo capítulo. si Dios así lo permite, ¿ah? Así que para que se despide usted de los auditores de Sensación Estéreo. Muchas gracias, Pablito, a usted primero y bueno, y a toda la gente que nos está escuchando, enviarle un tremendo saludo de cariño, decirles que estamos a puerta de inscribir nuestra Oye, candidatura, mira, justamente, bueno, se nos pasó el tiempo, si esa es la verdad. pero Están a punto de. decirle así el talento, importante Ah, ya. decir lo último. Claro. Estamos a pocos días de inscribir nuestra candidatura a alcalde. El patrocinio es una expresión de apoyo, es una expresión que da fortaleza, que da alegría y por ejemplo nos da entusiasmo a todos los que participamos de este proyecto. Te quiero invitar a que no te quedes fuera y que puedas patrocinar en los próximos días accediendo a la plataforma que tiene el servicio electoral. Es fácil, tú googleas y pones patrocinio y te va a aparecer como primera opción. Y ahí ingresas tu clave única, tu root, tu clave única, ingresas y en menos de un minuto vas a poder patrocinar nuestra candidatura. Te invitamos a que seas parte de este proyecto. Nos vemos.
Vale, vale. Y a los auditores, por la 96.5 le faltó, pues claro. Nos despedimos de los auditores de la radio Sensación Estéreo, música que alegra tu día en la 96.5 de la frecuencia modulada. Ya, nosotros continuamos. Oye, vamos a un temita musical y volvemos con la heroica. La día de hoy, la zumba ahí para que mover el esqueleto. Recuerden que este año va a haber río, va a haber agüita, así que hay que preparar ya el triquini. El gran